Ok, ya estamos en la cuarta semana, la cuarta clase de este taller de planilla de cálculo. Obviamente, ¿cierto? Ya hemos visto 3 semanas, 3 temas diferentes, pero tal como te comentaba, ¿cierto? Específicamente a ti, Bárbara, eh, esta clase, más que ser una clase de Excel, donde uno aprende cómo se utiliza Excel y las funciones que tiene Excel, lo que estamos haciendo es utilizar una herramienta que se llama planilla de cálculo, de tal manera que las funciones profesionales futuras que uno pueda realizar en el ambiente en el cual uno va a estar trabajando, como por ejemplo puede ser administración, contabilidad, recursos humanos, logística, presupuesto, costo, ¿cierto? Sea un instrumento de ayuda que me permita realizar de una manera mucho más fácil y más rápida mis tareas. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Una vez que conocimos, ¿cierto?, cómo es la configuración básica de Excel, y espero que tú te acuerdes, ¿cierto? De todas maneras, igual lo vamos a hacer como un resumen general. Hemos ido avanzando en las distintas funciones que tiene Excel, entre ellas, ¿no es cierto?, matemáticas, estadística. Hemos visto, ¿cierto?, y entendido también qué es lo que es una tabla dinámica, qué es lo que es, ¿cierto?, el utilizar herramientas específicas para el mundo de la contabilidad, donde está, por ejemplo, ¿cierto? Todos los negocios necesitan manejarse con ventas y compras, y ahí estaba el IVA, compra, el IVA, venta, y de eso cuánto es lo que se entiende, se supone, yo tendría que estar pagando a fin de mes o los primeros días del mes siguiente con respecto a ese ítem, que es un impuesto que yo como empresa o como emprendedor simplemente soy un distribuidor, ¿cierto? Un receptor de ese IVA, lo tengo que pagar. Y por otro lado, que fue lo último que vimos, ¿cierto? El tema de las remuneraciones, es decir, cómo yo le pago a mis trabajadores y cuáles son las características de hacer una liquidación de sueldo en el momento que yo le pague al funcionario. Y lo último que vamos a ver hoy día, ¿cierto? Rapidito, porque como siempre te he comentado, aunque uno cree que el tiempo es harto, pero pasa muy rápido y no se da ni cuenta cuando se acaba la hora. Además, que en esta oportunidad no te olvides que está la prueba, ¿cierto? Que se llama examen, pero es una prueba que, como lo conversamos en la clase pasada, lo modifiqué porque inicialmente era un examen que tenía que utilizar Excel, ¿cierto? La planilla de Excel para poder realizarlo, pero de acuerdo a lo que tú me conversaste, tienes problemas para bajar Excel o no funciona muy bien en tu correo, o sea, perdón, en tu computador. Entonces, en este momento, eh, yo modifiqué ese examen y lo dejé escrito. Pregunta, Ana, Bárbara, perdón, ¿tú lo pudiste ver? ¿Viste el examen que está en la sala en la semana 4? Bárbara, si no puedes hablar, no te olvides que puedes chatear. Porque es importante, ¿cierto? Porque yo lo subí a la sala y está, ¿cierto? En este momento, sí, en la misma semana como tú ingresas, ya. O sea, no te funciona el Excel, pero no te preocupes porque, como te digo, el examen son preguntas y por lo tanto las preguntas las tienes que responder, pero obviamente la idea es que no se responda así como pregunta así, ¿cómo encontraste Excel? Bueno, así súper cortito telegrama, la idea, ¿no es cierto?, es explayarse un poquitito de qué te sirvió el curso, si te sirvió o no te sirvió la herramienta que hemos estado viendo, cómo quieres tú que la puedas aplicar. O sea, ¿cierto?, contestar un poquito más larga las preguntas, ¿ya? Así que, por lo tanto, no hay complicación, pero igual te tengo que dejar un tiempo prudente como para que tú respondas la prueba y obviamente te vaya bien y apruebes el taller, ¿ya? Entonces, para no perder más tiempo, igual que en las otras clases, vamos a hacer un pequeño resumen. Pero este pequeño resumen, y no va a ser tan pequeño porque vamos a abarcar desde la primera clase hasta el final, vamos a estar viendo algunos de los puntos más fundamentales y que te van a ayudar, obviamente, para responder la prueba. Entonces, voy a compartir pantalla. No te olvides que cuando comparto pantalla, yo me salgo de Zoom, ¿cierto? Me salgo aquí de la imagen y no puedo ver muy bien si tú me escribes. Entonces ahí te pediría, si es posible, que utilices, si tienes alguna pregunta, alguna consulta, que utilices el micrófono, ¿ya? Entonces, me voy a ir a compartir pantalla.
O por último, ¿cierto? Si no puedes escribir también, sí te puedo ver, si por ejemplo, si levantas la mano, así como que haces así, ¿cierto? Con los símbolos, ahí yo podría ver que estamos ok. Estás viéndolo, me imagino, algo que dice Zoom, ¿cierto? En la pantalla, digamos. ¿Estás viendo eso? Vale, bárbaro. Ahora, desconecta la manito para que a medida que vayamos viendo eso. Súper bien. Excelente alumna. Sí, estamos bien. Mira, abrí, ¿cierto? Fundamentalmente un Excel, una hoja en blanco, porque esa es la idea, como para recordar que la configuración de Excel es como un cuaderno. ¿Te acuerdas que yo te comentaba que estas son estos líneas representan como una hoja? Entonces yo aquí tengo, bueno, aquí dice escenario 1, escenario 2, hoja 3, hoja 4, voy teniendo las distintas hojas y eso es lo que me permite a mí saber, ¿cierto?, en qué hoja estoy. Hoja 3, después, ¿cierto?, yo puedo implementar aquí una hoja, bueno, dice hoja 1, pero le puedo cambiar nombre, puedo implementar muchas hojas, ¿ok? Y otra de las características que tiene Excel, que es lo que ¿cierto?, nos permite determinar cómo está configurado, es que tiene columnas. Voy a mover aquí un poquitito. Tiene columnas, por ejemplo, que son las que van hacia abajo, y siento que se definen por letras, A, B, C, D, y así. Y tiene filas, siento que se definen por, en este caso, por números, 1, 2, 3, 4 y hacia abajo. ¿Cierto? Y como yo te comentaba, de que hacia abajo podemos llegar nosotros hasta 1.000.000 y un poquitito más. Por lo tanto, es bastante, ¿cierto?, el margen que podemos abarcar con Excel. Y por otro lado, el número de columnas, que es A, B, C, D, ¿cierto? Después viene A, B, A, C y así, después B, A, B, C y así se va repitiendo. Llega hasta 17.000. O sea, la cantidad de columnas son también impresionantes, porque por lo general en las columnas, ¿cierto?, las que van hacia abajo, ¿qué es lo que nosotros colocamos? Son las variables, como por ejemplo, si tenemos los datos de nuestros clientes, podría ser el RUT, el nombre, el apellido, la dirección, ¿cierto?, el ingreso, si es casado, soltero, si es hombre, mujer, si tiene hijos, no tiene hijos, si tiene auto, no tiene auto, si no sé qué cosa, si es gordo, flaco, cuánto mide, y vamos, ¿cierto?, columna, columna para el lado. O sea, todos los antecedentes que yo podría tener de un cliente. Si tiene crédito, no tiene crédito, si me ha comprado o no me ha comprado, si cuántas facturas me ha comprado en el último tiempo, si todo eso son variables, ¿cierto?, que yo la voy colocando hacia abajo. Y aquí, en forma horizontal, voy colocando los nombres de mis clientes, ¿cierto? Luis Quiñones, Bárbara Cárdenas, y así, Juanito, Luchito, Pepito, vamos para abajo. Y la intersección entre ambos, una columna y una fila, me genera una celda. Y la celda es el mínimo minimorum, ¿cierto? Porque yo me posiciono con el cursor en cualquier lugar, se me pone inmediatamente en una celda. Y cuando yo me posiciono en un lugar específico, cualquiera, ¿cierto?, del trabajo de Excel, aparece donde yo estoy dejando algo, y ahí yo puedo escribir. Entonces lo voy a hacer acá mejor. Y puedo ingresar, por ejemplo, un número. 1, 2, 3, 4. Y cuando yo escribo, aparece, ¿cierto?, automáticamente aquí. 1, 2, 3, 4. O puedo ingresar letras, ¿cierto? Puedo escribir Luis, por ejemplo. Entonces puedo ingresar números, puedo ingresar letras o puedo ingresar caracteres especiales, ¿cierto? Y eso serían los caracteres especiales. Y si tú te fijas, hay una cosa que es fundamental también en Excel que uno se tiene que dar cuenta, porque con eso te ayuda mucho, es que cuando yo ingreso un número en la celda, el número queda en el lado derecho. Y cuando ingreso una letra o un carácter, queda en el lado izquierdo. Eso se lo hace porque así el motor de Excel reconoce cuándo es un número y reconoce cuándo es una letra. ¿Por qué? Porque con los números yo puedo hacer operaciones, ¿cierto?, como por ejemplo matemáticas, como por ejemplo operaciones financieras, por ejemplo estadísticas, econométricas, ¿cierto? Y así puedo ir aplicando muchas técnicas o funciones matemáticas.
En cambio, cuando tengo letras, solamente puedo aplicar algunas funciones, que son las que me pueden decir, necesito mayúscula, minúscula, el largo, cosas por el estilo, porque llega en relación con la lectura, con la escritura. Entonces, esa es la gracia de Excel, que me permite ingresar números, me permite ingresar letras y me permite ingresar caracteres. Pero lo separa muy bien, porque como te digo, con los números podemos hacer muchas operaciones, en cambio con las letras está más limitado. Ahora, otra cosa que también puedo hacer, porque aquí yo ingresé, necesito algo que no estaba. Esos números no estaba la letra, la palabra Luis, y tampoco esos símbolos. Pero cuando yo quiero llamar a algo que ya estaba, yo le pongo el signo igual. Y ahí yo puedo llamar, por ejemplo, suma. Y si tú te fijas, puse la palabra solamente su y aparecieron todo lo que es posible suma. Entonces, si yo quiero poner suma, doble clic aquí, se me pone celestito, ¿cierto? Suma, acá, y selecciono, bueno, aquí obviamente que me faltó porque apareció solamente la sum, ¿cierto? No seleccioné bien. Suma, ahí, doble clic en el azulito, y ahora sí, y me pide el número. Entonces, por ejemplo, si yo pongo el 1, 2, 3, 4, más este otro que yo supongo que es un número, por ejemplo, que es Luis, ¿cierto? Cierro paréntesis, obviamente que no lo puede sumar porque no puede sumar un número más una letra, y me ha sido un error. Entonces, eso me indica, ¿no es cierto?, cuando yo me equivoco de alguna manera. Porque aquí si yo pongo nuevo otro número y le pongo igual suma, ¿cierto? Y pongo que me sume estos dos números, ahora como son números, obviamente que me lo va a sumar. Entonces depende de lo que yo tenga en mi hoja, ¿cierto? En las funciones que yo puedo realizar. Si yo tengo números, puedo realizar operaciones numéricas, como las matemáticas, estadísticas, econométricas, qué sé yo. En cambio, cuando yo tengo Luis, por ejemplo, ¿cierto? Puedo poner aquí, hacer las funciones de letras, como por ejemplo minúscula, que es minus, de qué cosa, de Luis, ¿cierto? Que en esta columna, en esta celda, perdón, cierro, y automáticamente me apareció con minúscula. Entonces, hay algunas funciones que son para letras, otras funciones que son para números, ¿cierto? Y las funciones que son para símbolos especiales, es como para saber si son monedas, en este caso, si es un porcentaje, si es, ¿no es cierto?, algo que dice relación con epsilon o slash, ¿cierto? Cualquier cosita que yo necesite con respecto a algún símbolo en particular. Y esa es la forma como opera Excel. Y Excel también, por lo tanto, es una herramienta que me favorece porque no solamente yo puedo escribir números, sino que también escribo letras, ¿cierto? Porque, por ejemplo, Word es bien fácil escribir números, perdón, letras, pero, y claro, yo puedo escribir números, pero no puedo hacer muchas operaciones con los números. En cambio, aquí yo puedo hacer todos los tipos de operaciones, multiplicaciones, divisiones, restas, ¿cierto? Todo lo que ya vimos en la clase. Por lo tanto, es una herramienta absolutamente utilizada para el mundo de la contabilidad, para el mundo de los números. Y los números, de acuerdo a lo que hemos conversado, que esto voy a borrar esto, los números son datos que alguien en alguna parte, en algún momento guardó. Por ejemplo, que esto es lo que veíamos, supongamos que estamos guardando las ventas, ¿cierto?, del negocio, y aquí tenemos enero, febrero, marzo, ¿cierto? Y si me aburro, como ya me aburrí, por ejemplo, simplemente yo posiciono aquí arrastro y me queda abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces, no tengo que escribir tanto porque ya el motor reconoció que esa es la secuencia que yo quiero. Entonces aquí yo voy colocando ventas, por ejemplo, 5 millones, vamos a suponer que subieron a 5.500, después bajaron un poquitito, ¿cierto? Y así, y yo puedo hacer lo mismo, igual va a sacar números que van a tener una cierta tendencia, pero como a mí, ¿cierto?, no estoy buscando números tan exactos porque total estoy inventando nomás, lo vamos a dejar así tal como está. Pero como me aparecieron con décimas, lo voy a eliminar porque las ventas aquí en Chile se venden solo en números enteros, sin decimales y con separación de miles. Bueno, ahí se repitieron varios números, pero era lo mismo, ¿cierto? Lo importante es que aquí están, bueno, esto también no lo tengo con separadores. Número sin decimales.
separación de Mille. Y ahí tengo, por ejemplo, unas ciertas ventas, cualquiera, esto es lo que acabo de hacer. Y yo pues aquí puedo empezar a aplicarle funciones, como por ejemplo, una función simple matemática es la suma. ¿Cierto? Yo me voy aquí, en la parte donde sale el símbolo sumatorio, que está aquí arriba, superior derecho, y posiciono aquí, y automáticamente me dice cuáles son las celdas que va a sumar. Y yo le digo OK, y me da la sumatoria inmediata. Entonces, ahí yo, de así, de a poquitito, yo puedo ir confeccionando el cuadro. ¿Cierto? Y este cuadro, por ejemplo, puede ser, en este caso, de ventas de enero, pero esto puede ser el año 1, año 2, y así sucesivamente. Puedo empezar a llenar el cuadrito, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes 4, 5 años, y aquí como ya tengo números 5, 6, 7, me va a sumar el 8, 9. Entonces así yo voy inventando, ¿cierto? Voy inventando para llenar el cuadro. Total, como son puros números inventados, no necesito tener una secuencia real. Entonces ahí simplemente voy llenando. Aquí, por ejemplo, se va a repetir, da lo mismo, ¿cierto? No la sumatoria. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero total, lo importante es que tengamos altos números. Eso es lo que quiero hacer. Estamos a menos pulso. ¿Cierto? Ahí ya voy llenando. Aquí va disminuyendo porque, como decir, de 8 bajo 7, después bajar a 6, 5 y así. Y aquí también disminuyó, pero no importa. ¿Cierto? Si total son números que yo quise llenar. Aquí vamos a poner cualquier número. Aquí vamos a poner todo positivo, que puede ser un valor negativo. Para hacerla del flojo. ¿Cierto? Aquí voy a poner 2000, 3000. 6500. Entonces aquí ya como va subiendo, tiro para abajo y van a empezar a subir. Entonces, como te comentaba, bueno, me faltaba la de diciembre, pero no importa. Vamos a tirar para el lado, ¿no? ¿Cierto? Yo puedo tener un cuadro que en este caso no es tan grande, porque estamos hablando de un cuadrito, ¿no es cierto?, de apenas 5 años, todos los meses 5 años, ¿cierto? Yo lo puedo abonar aquí con esta link de aquí, donde dice todos los bordes, ¿cierto? Los puedo ennegrecer un poquitito, entonces voy amononando un poquitito el cuadro. ¿Cierto? Y de acuerdo, por ejemplo, a lo que veíamos, que yo le puedo poner estilo, algún título, por ejemplo, voy cambiando los encabezados, puedo ir cambiando los colores, el énfasis, la entrada, o, ¿cierto?, darle un color diferente, como se acuerdan, como el color naranjo. Entonces, así yo lo voy abandonando y ya no quedo tan fome, digámoslo así, siento como un cuadro de números negros con una hoja blanca. Entonces yo le voy dando color y te acuerdas cómo lo conversábamos. De repente los colores institucionales como el de NAC, que es naranjo, entonces le doy dando ese valor. Pero cuando uno recibe un cuadro con muchos datos, en este caso son poquititos porque son 12 por 5, ¿cierto? Son 60 números, no son tantos, pero yo puedo recibir uno que sea de enero a diciembre, pero durante los últimos 50 años, y ahí ya son bastante más, ¿cierto? Y por lo tanto se va creciendo el cuadro y va creciendo en una de esas. Se me escapa de verlo en la pantalla y ya no lo veo en pantalla, sino tengo que avanzar páginas o empezar a correrme ¿cierto?, para la derecha, para la derecha, para la derecha, para poder ver el cuadrito. Entonces, cuando ocurre eso, yo tengo que realizar algunas operaciones, ¿cierto? Unas operaciones que, no sé si tú te acuerdas, cuando aplicamos el tema de un cuadro dinámico, o sea, hacer un resumen, ¿cierto? Porque, por ejemplo, aquí yo tengo la sumatoria del primer año, pero no tengo la del segundo y la tercera, después simplemente es correr para el lado y automáticamente, ¿cierto?, es que sabe que yo voy a hacer la sumatoria de los años. Entonces aquí ya tengo la sumatoria, ¿cierto? Aquí va a aparecer, por ejemplo, total. Y así, ¿cierto? Voy amononando el cuadrito. Pero también lo puedo hacer, de acuerdo a lo que hayamos conversado, lo puedo hacer, ¿no es cierto?, de una manera que yo puedo ir cambiando sin problema las variables que a mí me sirven,
voy a mover el cuadro de aquí, con control X, yo muevo el cuadro completo, esto lo moví para dejar más espacio, y en este espacio que está aquí, yo puedo hacer el cuadro dinámico como para entender un poquitito más de lo que ocurrió. Entonces, por ejemplo, no sé si te acuerdas, el cuadro dinámico era insertar aquí arriba, insertar, dice tabla dinámica, pincho acá, y me dice cuál es el rango. Bueno, aquí no hay que poner la sumatoria para que no se me olvide, ¿cierto? Hasta aquí nomás. En la misma hoja, no en una nueva, sino que en la misma hoja para que quede ahí mismo, y aceptamos. Y aquí aparece, ¿cierto? Este es el espacio donde van a quedar lo que yo voy a hacer. Y no te olvides que, por ejemplo, las ventas, aquí va a depender cuál es el año que yo quiero. Aquí, por ejemplo, hay un detalle, y lo vamos a eliminar esta cosa. ¿Por qué hay un detalle? Porque la sumatoria yo la hice aquí abajo, ¿cierto? De los años, pero también yo puedo tener aquí la sumatoria de los meses. Entonces aquí yo puedo poner igual la sumatoria de cada uno de los meses de enero, y automáticamente, si tú te fijas, me puso no solamente todo lo del mes de enero, o sea, los 5 años de enero, sino que me puso la de febrero, marzo, abril, mayo, completo. Y aquí puede estar el total, ¿cierto? Ya sea por aquí o por acá, debe dar lo mismo. Si yo sumo por aquí, me está diciendo que son 313 millones. Y si sumo por acá, veamos si me da lo mismo. ¿Cierto? Tengo que ver que sean exactamente las celdas que yo quiero. Y me dio exactamente 313, 366. O sea, este mismo número me dio, y por lo tanto está calzadito el cuadro. ¿Cierto? Aquí voy a eliminar las décimas. Pero el número no moneda. Separador. Pim. Este número es igual a este otro, por lo tanto, estamos súper bien, ¿cierto? Con lo que estamos haciendo. Entonces ahora va a quedar mejor el tema de insertar el cuadro dinámico, porque yo lo inserto, tabla dinámica, me dice cuál es el cierto cuadro que yo quiero colocar, aquí, y ahora coloco suma, aquí, suma. No olvides que la suma tiene que ir en la sumatoria de valores porque ahí me suma el total. Entonces ahí ya me sumó el cuadro completo, y aquí como es medio fácil este tema, ¿cierto? Voy a poner solamente, por ejemplo, en columna año 1, año 2. ¿Qué es lo que sale? Entonces ahí están. En el año 1 salió medio larguito. ¿Por qué? Porque están todos los meses. Entonces, a veces el cuadro que yo estoy resumiendo es más grande que el cuadro general. En este caso, como tengo una sola variable, que son las ventas, que son la sumatoria, y los distintos meses, los distintos años, el cuadro no me queda muy simpático. Entonces ahí yo tengo que ir jugando. ¿Te acuerdas que es lo que conversamos? Entonces, simplemente, cuando ahí, por ejemplo, salía el total. No sé si te fijaste que estaba chiquitito. Lo voy a hacer de nuevo porque lo hice muy rápido. Aquí necesito simplemente, por ejemplo, el rango, lo mismo. Aceptamos. Sumatoria, acato. Ahí. Los años, por ejemplo, pueden estar en las ventas, pueden estar en la fila. Y vamos a cerrar. Si tú te fijas, este valor que está aquí es el mismo que está acá. Los 313 millones. Y aquí me lo está dando por esta suma que está aquí, me la puso acá, por cada uno de los periodos. ¿Te das cuenta? Entonces yo va a depender de lo que yo quiera extraer del cuadro general, que como te digo, pueden ser muchos valores, muchos números para abajo, 100, 200, 300, 500, 50.000, 500.000, y varias columnas para el lado lo puedo resumir en un cuadrito tan pequeñito como este, donde me dio un total general y el total que está, que es el mismo que está acá. Siento que afortunadamente uno aquí lo puede ver, pero si el cuadro es muy grande no lo va a permitir, que aquí sí. Entonces, esa es la gracia cuando yo tengo muchos números, ¿cierto? En una tabla general yo lo puedo resumir, y eso se llama tabla dinámica. Otra cosa que vimos, que también era importante, recordando, es que cuando yo tengo una pyme, cuando yo tengo una actividad, genero negocios.
Y esos negocios son, ¿cierto? En cualquier empresita, cualquier pyme, ya sea pequeña, muy pequeñita o una gran pyme, yo tengo que realizar ventas. Y las ventas es lo que yo fabrico o lo que yo vendo, agregándole, ¿te acuerdas? El IVA, que es el impuesto al valor agregado. Y aquí teníamos el ejemplo, ¿cierto? De las distintas empresas. Voy a borrar estos colores que son los mismos del anterior. Entonces aquí da lo mismo, ¿cierto? Los números, solo que estos son mis facturas. Entonces, esta factura tiene que tener un orden, la 1, la 2, la 3, la 4, que si existe la 500, la 501 y así, donde tiene que aparecer el nombre, el root, y aquí yo, cuando yo pongo el monto, no sé si tú te acuerdas, uno ponía 1.000.000, por ejemplo, más IVA, y el IVA en Chile es un 19%, y automáticamente, lo bueno que este informe te arroja el 19%, que es 190.000, el 19% de 1.000.000, y por lo tanto la persona tiene que pagar, en este caso, ¿cierto? A la que yo le estoy vendiendo, le tiene que pagar 1.190.000. ¿De qué está compuesto ese 1.190.000? De 1.000.000 que es para mí, ¿cierto? Para como empresa, y de 190.000 pesos que es el IVA, que yo como empresa tengo que recibir, ¿cierto? Recolectar y después devolver, porque no es mío, es del Estado, es del, ¿cierto? Es del fisco. Entonces se lo entrego una vez al mes, al otro mes que se termina la venta, al Estado. Si no tuviera ninguna venta más y si no tuviera ninguna compra, yo tendría que entregarle 190.000 pesos, ¿cierto? Al Servicio de Impuesto Interno, a través del pago del IVA, y yo me quedo con 1.000.000, ¿cierto? Y por ejemplo, si tengo otra venta por 2 millones, bueno, el IVA es el doble, ¿cierto? De 1.000.000, 380, la persona me paga 2.380.000, el IVA son 380, y los 2 millones son para mí. Y al final, ¿no es cierto?, del cuadrito, 2 millones más 1.000.000 me da 3, eso sería lo que me genera las ventas, a mí como empresa, o como pyme, 570.000 pesitos, que serían los dos IVAs, y por lo tanto la sumatoria de los dos me da 3.570.000. Ahora, los 3.570.000, eso es lo que a mí me entra, ¿cierto? ¿Te acuerdas de lo que conversábamos? A mí me tienen que pagar los 3.570.000, pero yo tengo que recordar, ¿cierto? Y saber, porque si no estamos mal, de que 570.000 no son míos, son del Estado, ¿cierto? Yo tengo que entregárselo al Estado, al fisco, y los míos son solamente 3 millones, pero yo recibo esta plata. Entonces, creo que se supone lo que uno tendría que hacer si es, ¿cierto? Si es una persona ordenada, si es una persona que tiene claridad, que tiene que pagar sus impuestos y tiene que preocuparse porque yo quiero que mi negocio funcione y no tener nada, ninguna complicación. Esos 570.000 pesos los tengo que tomar y dejar así como posadito, cosa que cuando lo necesite, ¿cierto? Listo para pagar. Y si tú te fijas, te acuerdas que aquí aparece en rojo muy destacado 570.000. O sea, me están diciendo, estos 570 que están acá, tengan cuidado porque estos no son suyos, estos son los que son, esto que está aquí, ya el rojo, yo los tengo que pagar. Eso sería, ¿cierto? Si, como yo te conversaba, si tuviéramos solamente, por ejemplo, un negocio muy pequeñito, dos ventas, uno por 1.000.000 y otro por 2 millones, más el IVA, suma eso. Pero también, ¿cierto? Lo que generalmente todos los negocios hacen, porque si no, ¿de dónde sacó el producto? ¿Cierto? Por ejemplo, si, para poner un caso así como bien particular, si yo estoy vendiendo a 500.000 pesos un comedor con 4 sillas y tengo 1.000.000 de pesos, significa que vendí 2 comedores, ¿cierto? 500 cada uno suman 1.000.000. Y aquí vendí 4 comedores porque 500 por 4 es 2 millones, más el IVA. O sea, en otras palabras, vendí 6 comedores, ¿cierto? 2 más 4, 6. Pero resulta que para hacer esos comedores, ¿cierto? Yo no sé si tú te acuerdas, se supone, o sea, no se supone, sino que para hacer los comedores, y supongamos que sean de madera, yo necesité madera, sino de dónde iba a sacar los muebles, ¿cierto? ¿Cómo iba a hacer los muebles? ¿Cómo iba a hacer los comedores? ¿Dónde iba a hacer las sillas y las mesas? Por lo tanto, tuve que comprar madera, tuve que comprar tarugo, tuve que comprar a lo mejor tornillos, tuve que comprar pintura, porque si son pintaditos o ¿cierto? Con laca o barnizados, tuve que comprar barniz. O sea, tuve que comprar otras cositas para fabricar las mesas. Y eso, ¿cierto? De acuerdo a lo que conversamos, se llama costo. El costo es el desembolso que una empresa hace para fabricar lo que vende. Entonces, si yo fabrico mesas y sillas de madera, para fabricar las mesas y sillas de madera necesito madera, obvio, si no, ¿cómo voy a hacer las mesas de madera? Y para unir las partes y piezas necesito tornillos, tuercas, pernos, no sé, cierto tarugo,
pegamento, y después quiero dejar bonita la mesa, la pinto o la barnizo, pero vamos agregándole insumos, ¿cierto? Materia prima que se llama. Pero no solamente necesito eso, también necesito a persona o una persona, un trabajador que me haga la mesa. Porque si yo soy yo mismo, trabajo yo solo, igual el trabajo lo estoy haciendo yo. Y por lo tanto, alguien, ¿cierto?, está haciendo ese trabajo que se llama mano de obra. Entonces tenemos materia prima, mano de obra, ¿cierto?, que son los básicos para fabricar una mesa. La persona que me fabricó la mesa y si una mesa de madera, la madera y todos los demás elementos para hacer la mesa. Y eso significa costos, ¿cierto? O sea, yo a la persona le tengo que pagar, a la persona, al proveedor que me entregó la madera le tengo que pagar, al que me vendió los tornillos le tengo que pagar, o sea, ¿cierto? Vamos sacando de platita. Entonces, por un lado, están los costos, que son los que a mí me generan las compras de materia prima, de mano de obra o lo que yo requiera. El tema es que las remuneraciones, ¿cierto?, uno lo paga una vez al fin de mes con una liquidación de sueldo. Pero las materias primas que yo compro no forman parte de mi empresa, porque el trabajador que yo le pago es de mi empresa, para que lo estoy yo pagando, ¿cierto? Pero hay cosas que no son de mi empresa, que están afuera y yo las tengo que traer hacia adentro de la empresa, como la madera, como los tornillos, ¿cierto?, todo lo que necesito para tarugo, etcétera, para armar la mesita. Entonces, no solamente tengo ventas, sino que también tengo compras, ¿te acuerdas? Porque yo tuve que comprar la madera para fabricar mesas de madera. Entonces, por un lado están las facturas de venta, que yo en este caso vendí dos, ¿cierto?, para que nos acordemos, 2 comedores y 4 comedores. Ya esto lo vamos a borrar porque lo vamos a hacer más facilito, porque este es simplemente un recordatorio. Y aquí está la sumatoria. No sé si tú te acuerdas que, esto lo voy a borrar, porque lo habíamos hecho en clase anterior. Yo puedo tener algunas ventas por boleta, pero en este caso no. Vamos a hacer que la persona vendió, la empresa o el pyme vendió dos cosas, no. 2 boletas. Perdón, 2 facturas. Estamos hablando de facturas. Una por 1 millón más IVA y otra por 2 millones más IVA. Listo, se acabó. Fueron 6 comedores. Entonces, nos vamos a compra. No sé si te acuerdas que teníamos unos ejemplos, porque también lo voy a borrar. Y vamos a suponer que, por ejemplo, si yo vendo a 500.000 pesos cada comedor, que eso fue lo que dijimos, porque vendimos 2, salió 1 millón, y 4 salieron 2 millones. Vamos a suponer, así, inventándonos, que en lo que es materia prima, el 40% es de costo, o sea, de materia prima. Entonces, si lo vendí en 500, 5,420, 200.000 pesos sería por cada comedor. Y como vendí 200.000 por 6, 1.200.000. Entonces yo tuve que comprar 1.200.000 de materia prima. Esto tuve que comprarle a mi proveedor. Ese 1.200.000 está incluido el IVA y por lo tanto es 1.400.000. ¿Cierto? Ahí está lo que yo le pago a la empresa que me vendió, o sea, a mi proveedor es 1.400.000, 228.000, eso ya es problema de él, ¿cierto? Es IVA, y 1.200.000 es lo que realmente me cuesta la madera, por ejemplo, o los materiales que yo necesito para fabricar mi comedor. Estos 288.000 pesos que yo le pagué a mi proveedor como IVA a compra, el sistema me lo permite descontar. Entonces, si yo tenía aquí que pagar 570.000 pesitos por los IVA de las ventas, ¿cierto? Y ahora me dicen que yo tengo 228.000 pesitos de IVA a compra, al final en el cálculo, ¿cierto?, donde dice aquí cálculo del IVA, se hace la diferencia entre los 570.000 que a mí me pasaron y que yo tendría que entregar al Estado, al gobierno, o al fisco, o al servicio de impuesto interno, como queramos llamarle, le descuento los 228 que yo pagué, y siento que yo se lo pagué a otra empresa. Entonces finalmente me quedó 342, porque es la diferencia, en los restos, lo que yo recibo versus lo que yo pagué. Y como dice, si es positivo debe pagar. Bueno, como es positivo, tengo que pagar los 342.000 pesitos. Si es negativo, esto lo dejo acumulado para el mes siguiente. En este caso me dio positivo. Pero no solamente yo tengo que pagar el IVA, no sé si te acuerdas de lo que vimos en la clase pasada. ¿Me estás escuchando, Bárbara? Yo te escucho, es mejor hablar con el dedito.
¿Bárbara? Vale. Entonces, no solamente yo pago el IVA, y en este caso como es positivo, sino que también como una forma de prever, ¿cierto? De que no me salga muy caro el pagar el impuesto al final del año por las utilidades que puedo tener. El Servicio de Impuesto Interno le permite a los contribuyentes, a todas las empresas, que hagan una provisión, o sea, vamos a provisionar algo de dinero de tal manera que es como un ahorro, entonces lo tomo a final de año y pago. Y ese se llama PPM, ¿cierto? Aquí está con amarillo, pago provisional mensual. Y el PPM me permite pagar, ¿cierto? Anticipadamente, para no tener que pagar mucho a final de año, voy pagando todos los meses. Es como un ahorro. Y este PPM comienza con el 0,5%, que es el mínimo, hasta un valor que cualquiera que puede ser 3, 4, 5%. Eso lo determina el contador o uno mismo para saber cuántas utilidades tiene. Lo normal o lo típico es un 1%. Es como lo típico. Entonces, de los 3 millones que yo vendí, ¿te acuerdas que era 1 millón más 2 millones? Son 3 millones. De ese valor me calculan el 1%, que son 30.000 pesos, más los 342, tengo que pagar 372.000. Entonces, eso fue lo que vimos también en la clase pasada, que en una empresa, lo que uno realmente maneja, y es lo típico, ¿cierto? Son las ventas, porque si no tengo ventas, ¿cómo voy a sobrevivir en la empresa? ¿Cierto? Si no tengo ingresos para pagar las remuneraciones, para pagar la materia prima, para pagar el arriendo, el agua, la luz, si no tengo plata, estoy mal. Es como en una familia, ¿cierto? Que quedan cesantes, pucha, lamentable, pero se quedan sin ingresos. Y si quedan sin ingresos no pueden pagar porque no tienen plata. Lo mismo le pasa a la empresa. Entonces la empresa, como no se le paga un sueldo, la empresa recibe, los ingresos los recibe por las ventas. ¿Cierto? Si yo fabrico comedores, es porque estoy vendiendo comedores. Si yo fabrico bicicletas, vendo mi bicicleta. ¿Cierto? Y así, si tengo una peluquería, porque estoy haciendo cortes de pelo. ¿Cierto? Es por el giro. Entonces ahí tengo mis ingresos, y con los ingresos están las ventas, pero también tengo compras. Y ahí voy a decir, si vendí más que lo que compré, tengo que pagar IVA. Si vendí menos que lo que compré, me queda el remanente acumulado y lo puedo ir descontando en otros meses. ¿Okay? Así que esa es la gracia. Y además, puedo ir guardando un ahorrito mensual, de tal manera que cuando me toque pagar el impuesto final de año, que en realidad no es a final de año, sino que es en abril de cada año, porque ahí en abril, así como las personas, las empresas están obligadas a mostrar su balance. Y en el balance, entonces se demuestra si tuvo utilidades. Y si tuvo utilidades, tiene que pagar impuestos. Y en Chile, el impuesto para las pymes, las pequeñas y medianas empresas, es un 25%. Entonces, por ejemplo, si una empresa tuvo 1 millón de utilidades, tiene que pagar 250.000 pesos de cierto impuesto. Si tuvo una utilidad de 10 millones, ya son 2 millones y medio. Entonces, una empresita, ¿cierto?, que tenga que pagar 2 millones y medio y no está preparada, le va a salir un poquitito salado o va a tener que pedir un crédito. Entonces, para evitar que pida un crédito o para evitar de que no pueda pagar, es que se le permite hacer estos ahorros mensuales. Entonces, supongamos que una empresa, siento que tiene que pagar 2 millones y medio, ahorrarse 100.000 pesos o 200.000 pesos mensuales. Si son 100.000, ya tiene 1.200.000, o sea, casi la mitad ahorrado, y ahí no tiene que poner mucha plata, cierto cash en el momento. Entonces, esa es la gracia de tener este tipo de instrumentos. Y si tú te fijas, es un instrumento utilizado absolutamente en Excel, que tiene la gracia de que tiene letras, tiene números, y ¿cierto?, dependiendo los valores que yo ingrese, por ejemplo, si yo pongo otra venta, ahora vendí harto en un buen negocio, ¿cierto? Va a subir obviamente la cantidad de IVA, que ya subió 1,5 millones, y obviamente que se supone que también tengo que hacer otra compra, porque vendí 105 millones, son 10, y por lo tanto aquí son 2 millones de compras para poder vender eso, y aquí ahora tengo 1,6 millones. Vamos a ver la diferencia. No, espérate, aquí, ¿qué pasó? Parece que me equivoqué. No, le puse 200.000, pues son 2 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí sí. Son 608. Y ahora sí.
1.500.000 menos 608, me aumentó a 900.000 pesos el IVA. Y si le sacamos el PPM 80.000, ya ahora tengo que pagar 992.000 pesitos. Entonces, dependiendo de la cantidad de ventas, es el IVA que yo pago. Y si yo pago mucho IVA todos los meses, va a ser muy tentador, por decirlo de una manera así como bien simpática, el que estos 902.000 pesitos que son de impuestos que yo recibo, o este 1.500.000 que me pagan las personas, ocuparlo en alguna compra, en alguna cosa, y después chuta, la verdad que tenía que pagar el IVA y ahí no tengo plata. Entonces, por eso es que siempre es bueno hacer este cuadrito, ¿cierto? Sobre todo para las pymes, para que sepan que tienen que tener guardado en alguna parte ese 1.500.000, porque lo van a tener que pagar. O sea, obviamente un poquito menos con las compras, pero tengo que tener guardado una cierta cantidad de dinero. Y eso es lo importante cuando yo utilizo este tipo de anexo. Y si tú te fijas, este instrumento que es muy sencillo, es muy básico, le ayuda mucho a las pymes, sobre todo aquellas pymes como el negocito de la esquina, el minimarket, que lo más probable es que no tengan mucho conocimiento del tema, pero por lo menos tienen un instrumento que les ayuda solamente con números, sumar, multiplicar, dividir, ¿cierto? Las operaciones matemáticas básicas, saber cuánto es lo que yo voy a pagar de ello. Entonces, este instrumento también lo vimos. Otro instrumento que vimos, y voy a andar un poquito más rápido porque ya está pasando la hora, es el de remuneraciones, ¿te acuerdas? Las remuneraciones, donde yo tengo una ficha de los trabajadores. Por ejemplo, este trabajador, Jorge Cárdenas, le subimos el sueldo, ahora va a ganar 600.000, o sea, va a estar súper contento. ¿Cierto? Trabaja 30 días, 45 horas a la semana, y tuvo 20 horas extra, ¿cierto? Tuvo más horas extra. Y los otros valores siguen exactamente igual. 40.000 de colación, 40.000 de movilización, aquí, ¿cierto? Está en hábitat, FONASA se no ha cambiado, y tuvo un anticipo, por ejemplo, de 200.000. Ahora, como le subió el sueldo, se dio más platino. Y lo vamos a ver en la liquidación. Yo cambié los valores de aquí y automáticamente, mira, aquí son 600. Voy a la liquidación, a Jorge Cárdenas, que está acá, me aparece automáticamente con 600. Me calculó inmediatamente la hoja extra. Como no tuvo ninguna otra cosa más, me calculó la gratificación. Pero aquí hay un detalle, porque hoy en día el sueldo mínimo son 380, por lo tanto son 380.000 aquí. Entonces, por lo tanto, acá el tope de la gratificación son 150. Entonces aquí yo tengo que calcular los 693, que son esos que está acá. Si tú te fijas, el A9 es la sumatoria de estos dos que está aquí. Es como una forma de saber cuánto suma todo lo disponible. 693. Le calculó el 25% porque se multiplica por H2, y H2 es este, el 25%. Entonces este valor que está acá, le sacó el 25% y da 173. Pero de acuerdo, ¿cierto?, a la normativa, de acuerdo a la ley, lo que yo te comentaba, hay un tope, y el tope son 150, por lo tanto, lo que se le va a pagar a este trabajador es igual simplemente al tope. No se le van a pagar los 173, sino que los 150.000. Entonces ahí se le pone la gratificación, aquí está la colación, la movilización, y automáticamente, y esa es la gracia, ¿cierto?, de tener una planilla que cuando yo pongo este valor aquí, los disponibles automáticamente me calcula la AFP, salud y cesantía. Y aquí, ¿te acuerdas que le cambiamos 200.000 anticipos? Me lo puse inmediatamente y me sacan líquido. Por lo tanto, es una forma muy rápida de hacer una liquidación de sueldo. Y eso es lo gracioso cuando uno tiene una herramienta que me ayuda de una manera muy sencilla y muy práctica a calcular la remuneración de mis trabajadores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí uno podría simplemente jugar y decir, le vamos a cambiar a 500.000 el sueldo. Va a tener 5 horas hecho nomás poquitito. Le vamos a cambiar a 25.000 la colación y la movilización, porque ¿cierto?, algo pasó que se pagó menos. Y de anticipo, en vez de 200, le vamos a poner 100.000 nomás, o 150. 150, 1, 2. Entonces yo cambio los valores en todos los meses, ¿cierto?, en la ficha, y me voy a la liquidación, ¿cierto?, que son 500, 5 horas, 25 y 150, y aquí voy.
500, aquí me hizo el cálculo de 5 horas, me puso los 25, y aquí me puso los 150.000 del diciembre. ¿Te cuenta? Me lo hizo automático. Y estos números que están aquí son automáticos también, me hace los cálculos inmediatos. Entonces yo no tengo que estar perdiendo tiempo para calcular la remuneración de mis trabajadores, o de mi trabajador, o yo mismo. Entonces yo soy yo solito, pero igual me hago una liquidación, así como salía. ¿Cierto? Entonces esa es la gracia. Como yo te comentaba, esto es una planilla de remuneraciones muy sencilla, muy fácil de usar y muy práctica, porque tampoco no es compleja, ¿cierto? Es fácil de entender. ¿Por qué? Porque yo voy cambiando los valores aquí y aquí aparecerían los valores, aquí está asociado a 1.600.000. ¿Cierto? Este otro personaje, si yo le cambio, ahora le vamos a pagar 2 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por ejemplo. ¿Cierto? Luis Soto. Me voy a la liquidación de Luis Soto. ¿Te fijas? Le aumentó, o sea, se le cambió inmediatamente los 2 millones, me hizo los cálculos completos y me dio el valor a pagar. Entonces, esa es la gracia cuando yo tengo una planilla que me aporta una función de realizar algo que yo profesionalmente tengo que hacer, pero de una manera muy fácil. Es como cuando uno siempre tiene que hacer una multiplicación en la división, tenemos la famosa calculadora. La calculadora nos ayuda cualquier cantidad para operaciones matemáticas. Bueno, Excel, ¿cierto? Para las operaciones financieras, operaciones matemáticas, operaciones estadísticas, econométricas, ¿cierto? De todas las funciones que tú quieras ver por el lado que quieras, te ayuda a Excel. Y aquí hemos visto que, por ejemplo, con operaciones tan sencillas como multiplicar, sumar, dividir, restar, ¿cierto? Etcétera, etcétera, yo puedo hacer una planilla de pago de IVA, una planilla de pago de remuneraciones, y lo último que vamos a ver ahora, pero también en términos rapidito, cuando hay flujos. ¿Qué significan los flujos? Cuando yo tengo un proyecto, un negocio, cualquiera, que por ejemplo en este caso dice a 7 años. Tengo el año 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí están los años. Y tengo los ingresos anuales. Por ejemplo, aquí son números medio así como extraños, 4.374.000, pero pueden ser números enteros. Uno lo puede hacer tan fácil como, por ejemplo, en vez de 4.300.000, poner 4.400.000. 1, 2, 3. Y aquí 5.500.000, ¿cierto? Para cerrar con números que son más fáciles. Y notan aquí 5.600.000, por ejemplo. ¿Cierto? Y así uno lo puede ir haciendo. Y aquí, como se repite, no hay problema, lo tiramos para el lado. Entonces, así yo voy haciendo los flujos. Por un lado pongo los ingresos, después, ¿cierto? Pongo los egresos. ¿Te acuerdas que los egresos son los costos más los gastos? Aquí también salió como medio raro, pongámosle 2.100.000 para cerrarlo, ¿cierto? Que sea el número entero, digamos. Aquí vamos a poner 2 millones ya para que sea más cerrado también. Aquí 1.900.000, 1.950.000. Y aquí 1.800.000, ¿cierto? Para redondear. Y aquí, como se repiten los mismos, simplemente repetimos para el lado. Entonces aquí automáticamente me saca los 4.400.000 menos los 2.100.000, me dan 2.300.000, ¿cierto? Que es la resta. Y ese es el balance, pero si le aplico el impuesto, que es el 25% en Chile, me aparece el valor ganancia, luego de impuesto o la utilidad después de impuesto, ¿cierto? Eso. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el año 1, esta empresa vendió 4.400.000, tuvo costos y gastos por 2.100.000, le quedaron 2.300.000, pero ¿cierto? Ahí viene el fisco que le pidió un 25% de impuestos, que lo tiene que pagar por la utilidad, y finalmente se queda con 1.700.000. Y así, ¿cierto? En todos los años. Después se quedó con 2.600.000, 2.700.000, 2.800.000, y así se repitió para adelante. Entonces, dependiendo lo que yo quiera hacer, es, en este caso, la herramienta Excel me ayuda de una manera muy, muy completa. Ya me permite generar herramientas que son sencillas, pero que son, uno las ve sencillas, pero para generarlas son complejas. Porque para llegar a determinar cuántos son mis ingresos anuales, se supone que esta empresa tuvo los ingresos de enero, febrero, marzo, hasta diciembre, sumó todos los ingresos, y ahí llegó a determinar que eran 4.400.000. Después tengo los egresos, y ahí están ¿cierto? Todos los costos, es decir, la materia prima, la mano de obra, pero también tengo que agregar los gastos, el arriendo, la luz, el agua, ¿cierto? Todo lo que gasté, porque cualquier pesito que salga la empresa es un desembolso, y lo tengo que considerar.
Una vez que considero todos los egresos, tengo el resultado. Pero ese resultado, como fue positivo, le tengo que descontar el impuesto, que en Chile es un 25% para las pymes, y me queda finalmente 1.700.000. Pero ese fue el primer año. Pero el segundo fueron 2 millones, 2 millones y así, ¿no es cierto? Entonces, en un proyecto que yo lo estoy suponiendo a 7 años, o sea, lo que va a pasar este año, más el otro, más el otro, más el otro, 7 años hacia el futuro, como uno no tiene una bolita de cristal, siento que sería espectacular, siento una bolita así como hacen los magos, para saber cuánto voy a vender el próximo año, cuánto voy a vender en 3 años más, cuánto voy a vender en 7 años más, es imposible, siento que es medio complejo, porque ahora encima, ¿cierto? En el caso tuyo, por ejemplo, que tienes fresquito, porque en el caso mío no me había pasado nunca antes, eso salvo ahora último, el famoso COVID, ¿cierto? Que estuvimos todos encerrados en las casas, las empresas se cerraron, todos trabajando online, algunos que se perdieron el trabajo, por lo tanto, ¿cierto? No tenían ningún ingreso, o sea, fue complejo la situación. Entonces, imagínate que de aquí a 7 años yo me pongo a proyectar las ventas, yo no tengo idea si a lo mejor en 7 años más, ¿cierto? El virus del mono, ¿cierto? Que ahora está agarrando por todos lados, a lo mejor el próximo año estamos todos enfermos del virus del mono y todos encerrados en la casa. Anda a saber todo. Entonces la planificación es complicada, ¿cierto? No es fácil. Pero a pesar de eso, yo tengo que hacer una proyección, ¿cierto? Cómo van a ser mis ventas en los próximos años, suponiendo que en la normalidad, ¿cierto? Sea lo típico y no lo anormal. Porque también podría ocurrir, ¿no es cierto?, en nuestro país, Chile, que a lo mejor el próximo año, Dios no quiera, hay un tremendo terremoto y se acabó la mitad de Chile. Chuta, ¿cierto? Y yo planifiqué que vendía todo Chile y la mitad de Chile se fue con el terremoto. Entonces también mi planificación quedaría harto mala, ¿cierto? Porque la mitad de la gente no se va a estar para comprarme. Entonces pueden ocurrir muchas cosas en el futuro que yo no sé. De partida no sé lo que va a pasar mañana, así que imagínate qué es lo que va a pasar en 7 años, ¿de dónde? Pero, a pesar de eso, cuando yo planifico a largo plazo, estoy generando ciertos supuestos. Y los supuestos me dicen, por ejemplo, vamos a suponer que el escenario va a ser normal. O sea, en otras palabras, no nos vamos a enfermar, las empresas van a seguir creciendo, la gente va a seguir trabajando, ¿cierto? Vamos a tener ingresos y por lo tanto la gente me va a comprar. Ese es un escenario normal. Y yo ahí hago mis proyecciones. Puedo hacer un segundo escenario, un escenario negativo, donde digo, no, en realidad ahora yo sé que la gente se puede enfermar, así que voy a poner un COVID-20 por ahí, ¿cierto? Y voy a bajar un poco las ventas porque va a haber menos gente, bla, bla, bla. Y por lo tanto hago un escenario negativo. Y ahí saco mi flujo. Pero también, entonces uno dice, bueno, si ya que hice un escenario normal, ¿cierto? Donde va a estar todo normal, donde nadie se va a enfermar, donde todos van a trabajar, donde las empresas van a crecer, y después un escenario negativo donde chuta, hay un COVID-20, donde la gente está en la casa, voy a vender menos. Entonces, ¿por qué no hago un escenario positivo? Si hice uno negativo, démosle uno positivo. Y en el positivo, ¿cierto? Voy a decir que, por ejemplo, el negocio que yo tengo, no sé, se puso de moda y toda la gente me compra mi producto. Y por lo tanto vendo harto y los costos son iguales, y por lo tanto tengo muy buenas ventas. Entonces tengo un escenario positivo, un escenario normal y un escenario negativo. Entonces ahí yo veo dónde me muevo, ¿cierto? Hasta dónde yo podría llegar con muy buenas ventas y dónde llegar hasta muy malas ventas. O sea, cuánto serían mis pérdidas, cuánto serían mis utilidades. Y en base a eso yo tomo la decisión. Este negocio me interesa, ¿cierto? Porque a pesar de que le puse todo lo negativo que puede, igual tuvo alguna utilidad. Y si es positivo, me hago rico. Entonces, por lo tanto, el proyecto va. Pero en términos financieros, ¿cierto? Cuando uno hace un análisis del producto, del proyecto, ¿cierto? No del producto, del proyecto en 7 años, para saber si yo voy a ganar o perder plata, hay 2 herramientas que me ayudan, que son las herramientas financieras, que yo te las voy a mencionar, porque lo más probable es que, ¿cierto? No hayas tenido clases tú de finanzas específicas de proyecto, pero yo tengo aquí el flujo del año 1, del año 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cierto? 7. Entonces yo quiero saber cuánta plata voy a ganar. Entonces, lo más probable es que uno sin saber diría, mira, bueno, cuánta plata ganaste es fácil, porque decía, yo sumo las utilidades solamente de aquí para allá y digo, mira, tú vas a ganar 18.475.000. Eso es lo que diría cualquier persona que no tiene mucho conocimiento. Y está mal, ¿cierto? Así no se saca. ¿Por qué? Porque resulta que hay un principio financiero que dice que el dinero en el tiempo
cambia de valor. ¿Por qué? Te puedes preguntar tú. Porque me imagino que tú has escuchado, ¿cierto? Que está también mucha gente hablando de eso, el famoso IPC, ¿cierto? El índice de precio consumidor, que está subiendo hoy en día en Chile, que ya vamos casi con el 12%, y en los otros países, ¿cierto? En Estados Unidos, en todas partes está pasando lo mismo, todos preocupados por la inflación, que está subiendo el pan, subiendo el aceite, subiendo la gasolina, subiendo la benzina, subiendo el petróleo, todo está subiendo. Y lo que no sube es el sueldo, que a veces baja máxima en vez de subir. Y eso se llama, ¿cierto?, inflación, cuando sube el precio de las cosas. Y, por lo tanto, la cantidad de dinero que yo puedo ganar ahora, ¿cierto? Y la televisión lo muestra, por ejemplo, hace un año atrás, yo con 100.000 pesos me compraba, no sé, 10 kilos de papa, por ejemplo, y ahora con los 100.000 pesos me compro 8 kilos de papa, no, o sea, disminuido. Entonces, el poder adquisitivo va cambiando con el tiempo. Imagínate de aquí a 7 años. ¿Cierto? Con 100.000 pesos yo, a lo mejor le puse mucho color, 10 papas son muy pocos, si pongámosle, con 100.000 pesos me compro 2 sacos de papas ya para ponerle algo más concreto. Pero a lo mejor de aquí a 7 años con 100.000 pesos no me compro ni la mitad de un saco de papas, porque no sé, ¿cierto?, cómo hace la inflación, cómo van a subir los precios. Y por lo tanto, o sea, 100.000 pesos hoy día no es lo mismo, ¿cierto?, en cuanto a poder adquisitivo, lo que yo puedo hacer con esa plata de aquí a 7 años. Porque a lo mejor de aquí a 100.000 pesos en un año más voy a pagar el metro. No sé, ya le puse mucho color, pero supongamos. Hoy día con 100.000 pesos puedo hacer varias cositas, pero no tanto, pero igual puedo hacer cosas. Entonces yo te estoy inventando, ¿qué pasa si de aquí a 7 años con 100.000 pesos tú te compras solamente el pasaje del metro? Chuta, que estamos mal, ¿cierto? Y por lo tanto, por eso mismo, la plata de aquí a 7 años no es la misma que la plata de ahora. Entonces yo no puedo comparar la plata de ahora con una plata que está en un año más, 2 años más, 3 años más, 4 años más, 5 y 6, 7 años más, imagínate. Entonces, es como estar sumando, para hacerlo muy sencillo, peras, manzana y plátano. Y yo te digo, súmalo. Bueno, si tú tienes una pera, una manzana y un plátano, tú me tendrías que decir, bueno, tengo una pera, una manzana y un plátano, porque no los puedo sumar. Porque el plátano no sé cuánto quedará una manzana, entonces son dos cosas diferentes, por lo tanto no se puede sumar. Lo mismo pasa con la plata de hoy, con la plata de un año más, de 2 años, de 3 años, 5 años y 7 años. Entonces, estos valores que están aquí, no es llegar y sumarlos como lo hice yo aquí, y que dije son 18 millones, porque le tengo que sacar la inflación, le tengo que sacar lo que la subió, que también está la tasa de interés que se llama. ¿Cierto? Cuando yo voy a un banco y deposito esa plata, dejo un depósito, bueno, una cuenta de ahorro, un depósito a plazo. Si yo deposito 1.000.000 y el banco me da un 1% al mes, yo, ¿cierto?, ese millón, el 1% de 1.000.000 son 10.000, voy a fin de mes, tengo 1.010.000, ¿cierto? Tengo lo que deposité más los 10.000 que gané. Y por lo tanto, no es lo mismo 1.000.000 que 1.010.000, pues ya tengo algo más. Entonces yo, para poder compararlo, yo le saco lo que ganó. Entonces, el millón de ahora, le saco los 10.000 y quedo en 1.000.000. Y ahí puedo decir, el millón de ahora es lo mismo que esa plata de 1.010.000, pero ahora vuelto para atrás, sigue siendo 1.000.000 y por lo tanto la misma plata. Entonces, cuando uno hace la evaluación de un proyecto, le tiene que sacar el interés a los flujos de los distintos periodos que están aquí. Y hay dos herramientas que me ayudan. Una se llama BAN. No sé, en algún momento, si que te gusta la finanza más adelante, si tú lo vas a poder escuchar. Valor actual neto. O sea, saquémosle la sal, ¿cierto? Saquémosle los intereses a los valores y traigámoslos todos al tiempo cero, al valor de hoy día. Y con el BAN, a través de la formulita, que es muy fácil, pero ¿cierto?, no vale la pena explicarte, yo te estoy explicando lo que el BAN no va. Actualizo los flujos y si tú te fijas, en vez de 18 millones, me dice que este proyecto yo voy a ganar 9.700.000, que también no deja de ser. Es muy bueno, ¿cierto? Porque hoy día 9.700.000, sabemos lo que son 9 millones y que me puedo comprar un auto, puedo hacer muchas cosas con 9 millones. Por lo tanto, no es más negocio. ¿Ok? Y otra herramienta financiera se llama TIR. ¿Qué significa eso? Tasa interna de retorno. Tasa interna de retorno. El BAN es el valor actual neto. Ese es el BAN. Y el TIR, tasa interna de retorno. Son dos herramientas financieras.
Así como en estadística está el promedio, la mediana, la MOA, en matemática está la suma, la multiplicación, la resta, la división, en finanzas está VAN y TIR. ¿Ok? El VAN me permite saber cuánta plata voy a ganar en efectivo. O sea, con este negocio, invirtiendo 2 millones, fíjate, invierto 2 millones en el tiempo cero, hoy día pongo 2 millones, después de trabajar 7 años, recibo 9 millones 700. No está malo, ¿cierto? Está buenísimo, muy buen negocio. Pero eso desde el punto de vista de la cantidad de dinero que voy a ganar. Y eso se llama VAN. Y cualquier VAN sobre 1, o sea, mayor que 0, en otras palabras, es positivo. Obvio, ¿cierto? Porque 1, 100.000, 500.000 es positivo. Y mientras más grande el valor, más plata gano. ¿Cierto? Porque si el VAN es de 500, significa que voy a ganar 500.000. En cambio, si el VAN es de 9 millones, significa que voy a ganar 9 millones. Y obviamente 9 millones es mucho más que 500. ¿Cierto? Eso está claro. Ahora, si el VAN es negativo, por ningún motivo, pues significa que voy a perder plata. ¿Ok? Y el TIR, que es la tasa interna de retorno, es lo que me, solamente para, conceptualmente, para que de alguna manera sí lo pueda entender, cuando yo actualizo los flujos, los vuelvo a hacer al tiempo cero, la sumatoria de todas de esas utilidades que voy ganando se me hacen igual a lo que yo invertí. O sea, por ejemplo, en este caso yo digo, voy a invertir 2 millones de pesos, que está ahí, 2 millones. Y todos estos flujos, que obviamente tienen que ser más chiquititos, diferentes, los traigo para atrás y me quedan justamente 2 millones. Y me dicen, la sumatoria son 2 millones. Yo obviamente si comparo 2 millones positivos y 2 millones negativos, me queda cero. Esto me hace cero. O sea, no gano nada. Entonces, la tasa interna de retorno es aquella tasa que yo le saco la sal, ¿cierto? A los flujos, le saco los intereses a los flujos, y de tal manera que la sumatoria de los flujos me queden 2 millones. Entonces, 2 millones menos 2 millones se me hace cero. En otras palabras, el VAN es cero. No gané nada. Y ahí me dice cuál es la tasa. Entonces, en este caso, bueno, la tasa es fundamental. Supongamos que la tasa sea un 12%. 12%. ¿Qué significa eso? Que a ese proyecto, al proyecto que yo estoy revisando, estoy analizando, si yo le exijo más de un 12%, o sea, por ejemplo, yo quiero que a este negocio le quiero pedir un 20%. Ah, porque a mí me gusta un 20%, y eso es lo que yo quiero. Bueno, no podría hacerlo porque lo máximo que yo le puedo exigir es un 12%. Entonces, si chuta uno dice un 12%, uno por mes, ¿cierto? Porque uno mensual multiplicado por 12 da un 12%, chuta, y más encima hasta 7 años, y con la posibilidad de que se venda, que no se venda, que los trabajadores se van a huelga, que no sé qué pasa con los productos, que se enfermó la jefa, se enfermó no sé quién, y ganar 1%, mejor me voy al banco, pongo mi plata en depósito, no hago ninguna cosa, me paso todo el día viendo tele y voy a ganar lo mismo. Entonces ahí está, ¿cierto? Por eso es que uno ve la rentabilidad del negocio. Bueno, hoy en día, ¿cierto? Sacar un 12% es muy bueno. Porque, por ejemplo, el banco, si es que te da un 0,3 y eso multiplícalo por 12, te da un 3,6. Bueno, un 3,6 versus un 12%, no hay por dónde perderse. Yo me quedo con el 12, ¿cierto? Porque esa es la rentabilidad de mi negocio. Entonces, la TIR me da la rentabilidad del negocio. ¿Cuánta plata en porcentaje voy a ganar? En cambio, el VAN es cuánta plata en money voy a ganar, ¿cierto? En dinero sumando y contando. Esas son las herramientas financieras, ¿ya? Y si tú te fijas, son tan sencillas como simplemente, ¿cierto? Aplicar aquí, poner signo igual y llamar a la TIR, que ahí está la TIR, y poner, por ejemplo, la inversión y los flujos. Cierro paréntesis, y listo. Me apareció la TIR. ¿Te das cuenta que lo hizo en forma automática? Entonces son tan sencillas las cosas que, aquí voy a poner con decimales, me arroja un resultado inmediato. Entonces yo no tengo que estar complicándome, simplemente pongo VAN, pongo TIR y listo. Es como cuando dice uno pone suma, ¿cierto? Pongo resta, multiplicación, división, etcétera, etcétera, y saco los valores. Entonces esa es la gracia. Voy a dejar de compartir esto que estamos viendo acá. Voy a volver al sistema. Esa es la gracia, Bárbara, de utilizar una herramienta que se llama Excel para los trabajos que yo necesite en forma profesional. ¿Ok? Entonces, ayuda mucho, independiente de en qué parte tú estés.
O sea, me refiero, ¿a qué me refiero con qué parte, en la parte que tú estés? Tú puedes estar trabajando en el área de producción, te sirve Excel porque ahí tú puedes anotar los costos. Estás trabajando en el área de finanzas, con mayor razón, porque te acabo de mostrar, ¿no es cierto?, los flujos, te acabo de mostrar, por ejemplo, con una herramienta que se llama Banner, se llama TIL, cómo yo puedo sacarla, cuánto voy a ganar, cuánto va a ser la rentabilidad del negocio. Si yo estoy trabajando en recursos humanos, tengo las remuneraciones. Si yo trabajo en el departamento de venta o de compra, ¿cierto?, tengo ahí las facturas compra, las facturas venta. Entonces, esta herramienta me sirve en todas las áreas. Y para donde yo mire, ahí yo voy a utilizar Excel. Y esa era la gracia de este curso, ¿cierto? Enseñarle a ustedes que van a empezar a estudiar algo profesional, que puede ser recursos humanos, contabilidad, ¿cierto? Como tú mismo me dijiste, que quería hacer algo de salud, algo relacionado con forma independiente. Bueno, necesitas saber contabilidad, necesitas saber venta, necesitas saber compra, necesitas saber remuneración, necesitas saber esto, lo otro. Así que ahí está la gracia de poder utilizar esta herramienta. Bueno, ya pasó la hora, increíble. Yo no sé si pudiste ver, Bárbara, lo que yo puse en el aula virtual como prueba, que es un PPT. ¿Tú lo pudiste bajar? Bárbara. ¿Es un PPT, profe? Sí, mira, voy a intentar, voy a volver a compartir pantalla. Espérate, compartir pantalla. Acá, acá, aquí. ¿Dónde está la cosa aquí? Aquí abajo, si tú te fijas, dice examen. No sé si estás viendo eso. Examen, dice ahí. Sí, sí lo veo. Estás aquí y se te abre. Aquí. Dice evaluación final. Y lo volvemos a pinchar. Y aquí se está bajando acá. ¿Cierto? Aquí yo abro. Como te digo, yo lo transformé en vez de un ejercicio en Excel. Son preguntas. Y son preguntas generales. Así que también yo espero que te vaya bien, porque aparte que estuviste en todas las clases, estuviste muy atento también. ¿Qué es lo que dice? Son 4 preguntas. Déjame cerrar aquí. Dice, a ver, va, ¿qué pasó? Ahí está. Excel solo sirve para actividades relacionadas con números, ¿cierto? La idea es que no pongas sí o no, sino que no, sí, por esto, por esto. O sea, fundamental la respuesta. ¿Cuáles son los aspectos más básicos de la configuración de Excel? ¿Cierto? Yo cuando comencé ahora el repaso, te puse, ¿no es cierto?, la columna, la fila, esa parte de la configuración. Después dice, por ejemplo, para realizar un análisis de remuneraciones o IVA, o sea, lo que vimos ahora con los anexos. ¿Cómo me sirve la herramienta Excel? O sea, ¿me sirve, no me sirve? ¿Es oportuno? ¿Realmente, ¿cierto?, agiliza la operación, etcétera? Y por último, lo que te mostré con los flujos. ¿Por qué es importante saber confeccionar un flujo de caja? ¿Cierto? O sea, si yo no sé confeccionar mi ingreso, ver las utilidades, ¿cómo voy a saber cuánto gané, cuál es la rentabilidad del negocio? Por lo tanto, sí es muy importante para eso. Entonces, por ahí va la respuesta, ¿ya? Entonces, yo te voy a dar, bueno, quedan 45 minutos. Yo creo que, de acuerdo a lo que tú ya viste, las preguntas no son complejas, tienes tiempo suficiente para hacerlo. La idea es que lo hagas en el computador. ¿Tú tienes la posibilidad de responderlo en el computador? Sí, profe. Ya. Entonces, respóndelo en el mismo, si quieres, en el mismo PPT, o abres un Word y me lo vas resolviendo. Y parece que no tiene la opción de subirla, ¿no? Me refiero a subir la prueba en el mismo sistema. A ver, déjame salir de aquí. ¿Tiene la opción de enviarla? Déjeme ver. Ya. Pero no la envía ahora, primero tienes que terminar. Tienes que Ah, claro, hacerla, claro. por si acaso. Ah, sí, sí me da la opción. Ya, entonces, mira, desarrollala, tienes 45 minutos, tienes tiempo. Ahora, si la terminas en 10 minutos, no te preocupes, porque se supone que si la terminaste rápido porque estaba atento y me la envía, ¿ya? Y ahí terminamos ya la clase y terminamos, obviamente, el taller. Así que por ahora, bueno, yo vamos a estar conectados, aquí voy a estar así, siento tranquilo, te voy a dar tiempo suficiente y tranquilita para que tú ya hagas tu trabajo, ¿vale? Ok, profe. Ya, así que cualquier cosita voy a estar aquí.
Gracias. Ya.
Bien, Bárbara, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? Sí, profe, estoy aquí. ¿Cómo te fue? Me falta una nomás y termino, porque igual la estoy haciendo como media extensa para que no sea Ya. tan corto. Mira, dos cosas, porque igual tiene como una hora más, porque de repente se cierra el sistema, así que tienes que tener cuidado. Ya, Por cualquier cosa, no te olvides que mi correo es lquinones, lo estoy escribiendo ahí en el chat, @enac.cl. L de Luis, ¿cierto? lquinones@enac.cl, porque si se cierra el sistema no te va a permitir subir la prueba, ¿ya? Así que lo ya, ideal es que no te demores mucho. Ahora, si llegaste a pasar que se te cortó la luz, pasó alguna cosa, después me lo mandas por el correo, ¿cierto? Pero ojalá que no pase eso. Segundo, ya. rapidito, para no quitarte mucho tiempo, pero no te preocupes, porque contigo igual tienes más tiempo para hacerlo. En el mismo, en la misma aula virtual, al final, hay una encuesta, no sé si no, pero no estoy compartiendo pantalla, ¿no? No. Voy a compartir pantalla, voy a ir aquí. Después abajo del examen dice encuesta de satisfacción. Ya, tú pinchas aquí y la tienes que contestar, por favor, ya que también es parte para la evaluación, ¿vale? Ya, profe. Ya. Entonces, me envías la prueba o examen, responde la encuesta y yo me comprometo, como tengo tu correo, te voy a mandar mañana, porque ya por la hora, ¿cierto? La nota que te sacaste, de acuerdo a lo que yo estoy percibiendo, por lo atento que he estado, no creo que te vaya mal, o sea, de todas maneras, pero esperemos la prueba, ¿ya? Ahí te Ok. mando la nota y después se van a comunicar contigo desde NAC para darte el certificado por el curso, ¿ok? ¿Vamos? ¿Estamos? ¿Bárbara? Todo ok. Ya. Bueno, ya en cierto terminó la hora para no estar tanto tiempo conectado. Así que te agradezco tu participación. Fuiste muy buena alumna, tuviste todas las clases. Espero que realmente te vaya muy bien en la prueba y apruebes con muy buena nota. Y por otro lado también recibas tu diploma, ¿ya? Cualquier cosita, como te digo, yo te voy a mandar a tu correo la información. ¿Vale? Ya, ya. Chao, bonita, que estés bien. Chao, profe, cuídese. Chao, chao.